Damos la bienvenida un día más a nuestro culto de oración, de predicación, exaltación de la palabra de nuestro Maestro Yeshua HaMashiach. Bienvenidos un día más, aquellos que están en directo o aquellos que lo oirán más adelante o lo estén escuchando. Bien, soy el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en España. Y vamos a ver un tema que se titula 5 mujeres escogidas por Dios. Repito, 5 mujeres escogidas por Dios. Vamos a ver, porque fueron 5 mujeres que tuvieron un comienzo, el cual no sería muy conforme al temor de Dios, otras un comportamiento que tampoco era conforme a temor de Dios, pero que el Señor se movió a misericordia y Él, digamos que hizo una obra, digamos que utilizó en algunas el pecado, en otras pues un poco su comportamiento, su actitud, para el Señor hacerlo en bendición aquello que ellos hicieron. Así que vamos a orar. Señor, bendito sea tu nombre. Te doy las gracias por esta hora, este momento, este lugar. Te pido, Señor, que seas tú, Padre, que ministre en esta hora, que me anule a mí y que sea el Espíritu Santo el que hable a la iglesia, Padre. Gracias, Señor, por lo que haces, lo que estás haciendo, lo que harás, lo que has hecho. Habla a tu iglesia, habla a tus hijos, Señor, para que entiendan, comprendan cuál es tu propósito en la vida de ellos, Señor. Te doy toda la gloria, toda la honra a ti. Bendito sea, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a ver en Mateo, porque vamos a estar viendo en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo y en el Nuevo. Vamos a estar viendo en Mateo capítulo 1. Luego, si ponen ustedes algo en Mateo capítulo 1, un marcador, un separador o algo, vamos a ir de Mateo 1 y luego iremos al Antiguo Testamento. Mateo capítulo 1, vamos a leer el versículo 3. Y luego iremos leyendo más versículos. Mateo capítulo 1 y verso 3 dice: Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Bien, vamos a leer solamente eso. Judá engendró de Tamar a Fares, o si usted quiere, leemos el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Bien, y ahora vámonos al libro de Génesis en el capítulo 38. Génesis capítulo 38, porque quiero que veamos por qué está escrito en la Biblia, en el capítulo 1, verso 3 de Mateo, esto que nos dice que de Judá engendró de Tamar a Fares y a Esrom. Y si ustedes, algunos no lo han leído, pues vamos a leer. Si otros lo han leído y no recuerdan, lo vamos a leer también. Y si nunca lo han leído, pues lo leeremos y con eso conocerán un poco más de la historia bíblica conforme a la vida de los patriarcas y de los hijos de los patriarcas. Bien, vámonos a Génesis 38, verso 6 al 30, donde dice lo siguiente: Después, Judá tomó para su primogénito
a una mujer llamada Tamar. Pero el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Yahvé, y Yahvé le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate la mujer de tu hermano, despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Sabiendo Onán que la descendencia no sería suya, cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Como desagradó a Yahvé lo que hacía, a él también le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: permanece viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Dijo, pues pensaba, no sea que muera él también como sus hermanos. Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, la mujer de Judá. Cuando Judá se consoló, subió a Timnat, donde estaban los trasquiladores de sus ovejas, junto a su amigo Hira, el adulamita. Y avisaron a Tamar diciéndole: tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo para no ser reconocida y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, pues veía que Sela había crecido y que ella no le era dada por mujer. Quiero que subrayen o que entiendan o que recuerden esta última frase que hemos leído. Veía que Sela había crecido y que ella no le era dada por mujer. Sela es el tercer hijo de Abraham. El primero murió, el segundo murió también, y este es el tercero, que veía que había crecido y que su suegro no se lo dio por esposo. Cuando Judá la vio, la tuvo por una ramera, pues ella había cubierto su rostro. Entonces se apartó del camino para acercarse a ella, y sin saber que era su nuera, le dijo: déjame ahora llegarme a ti. ¿Qué me darás por llegarte a mí?, dijo ella. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, respondió él. Dame una prenda hasta que lo envíes, dijo ella. ¿Qué prenda te daré?, preguntó Judá. Ella respondió: tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en tu mano. Judá se los dio, se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue. Se quitó el velo que la cubría y se vistió la ropa de su viudez. Judá envió el cabrito del rebaño por medio de su amigo, el adulamita, para que éste rescatara la prenda de la mujer, pero no la halló. Entonces preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera que había en Enaim, junto al camino? No ha estado aquí ramera alguna, dijeron ellos. Entonces él se volvió a Judá y le dijo: no la he hallado. Además, los hombres del lugar me dijeron: aquí no ha estado ninguna ramera. Y Judá respondió: pues que se quede con todo, para que no seamos objeto de burla. Yo le he enviado este cabrito, pero tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Entonces Judá dijo: sacadla y quemadla. Recuérdense, ¿no? Sacadla y quemadla. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del dueño de estas cosas estoy encinta. Del dueño de estas cosas estoy encinta.
Y también dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el bastón. Y cuando Judá lo reconoció, dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a mi hijo Sela, y nunca más la conoció. Más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a mi hijo Sela, y ya nunca más estuvo con ella. Y recuerde lo que leíamos en el versículo 14. Tamar veía que Sela había crecido, que ya tenía edad para ser su esposo, y que su suegro no se la daba a ella como esposo. Y dice el verso 27, aconteció que al tiempo de dar a luz había gemelos en su seno. Y sucedió durante el parto que uno de ellos sacó la mano, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, salió su hermano, y ella dijo, ¿cómo te has abierto paso? Por eso lo llamó Fares. Y después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo grana, y lo llamó Zara. Hasta ahí. Luego ven ustedes ahí como Tamar, el Señor permite todo esto, y recuerden ustedes que está en la genealogía de David, y que el maestro lleva, nuestro maestro, nuestro Señor Jesús, lleva parte de sangre de esta mujer llamada Tamar. Ustedes saben que lleva también sangre de Judá, por eso se llama el león de la tribu de Judá. Pero aquí en este caso hay que llamar la atención, porque en este caso Tamar lo que hizo se podía entender como que quedarse embarazada de un hombre. Hicieron fornicación, es cierto, porque ella no estaba casada, él estaba ya también viudo. Bueno, fue un acto de fornicación, es cierto, que realmente pues no es un acto honesto, porque estuvieron juntos, él fue engañado por ella, estuvo con una mujer, ella le engañó, lo que ustedes han leído ya, lo que todos hemos leído. Pero lo que sacamos de ahí es que el Señor a veces utiliza a las personas porque quiere hacernos ver que nadie es perfecto, que nadie es realmente merecedor de ser la santidad total y la santidad en extremo. Que todo el mundo tiene algún problema o tiene algún pecado o tiene un acto en su vida, de mayor medida, que todo el mundo, como dice el maestro, nadie hay justo, nadie hay merecedor, y todos somos merecedores de la misericordia y de la gracia del Señor. Aquí Tamar es cierto que hace un acto que no está bien visto. Podía haber ido y hablar con su suegro, podía haberle dicho, mira, ya es hora de que me des a tu otro hijo, a Sela, como me prometiste, dármela por esposo, ¿verdad? Pero sin embargo, no quiso hacerlo así. No sé por qué, pero ella quiso hacerlo de otra manera. Será que a lo mejor no confiaba mucho en su otro hermano de su marido o su otro cuñado. No sé que también este otro, si uno no hizo las cosas bien delante de Dios y acabó con él, un segundo, no quería tener hijo con ella, igual este tercero, igual hasta la golpearía, la maltrataría, y diría ella, pues no quiero tener a este varón como esposo, no lo sé. Prefiero ya ir a lo que quiero ir. Como lo que diríamos, prefiero ya ir a tiro hecho, ¿no? Estoy con este varón, que él me deje embarazada y así ya tendré descendencia, y mi marido, pues honraré también que tenga descendencia. Lo que vemos aquí también como Judá reconoce, dice, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a mi hijo Sela. Y luego nos especifica la Biblia, dice, y nunca más la conoció. También la Biblia nos quiere dejar eso claro, como diciendo, nunca más la conoció. Por dos cosas. Una, porque era su nuera, había estado con la nuera, y otra, porque sabía que
lo que él había hecho no estaba bien y no quería estar a mal delante de Dios. También vemos como que llama la atención, sacadla y quemadla, como nos dice el verso 24, en signo de admiración, sacadla y quemadla, como diciendo, esta no es merecedora de que viva porque ha sido una mujer deshonesta y no ha guardado la viudedad de mi hijo. Y ella, sin embargo, más resuelta y más inteligente que él, dice, pues del dueño de estas cosas estoy embarazada. Es algo muy significativo, ¿eh? Sí, el que ha dicho que me quemen, pues de él estoy embarazada. Qué casualidad, ¿verdad? Que en el Señor no hay ninguna casualidad. Pero sí vemos como Dios quiso que de su hijo Fares, nacido de una relación no natural, de una relación no normal, fuera uno de los primeros descendientes de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta relación entre Judá y Tamar, de esta relación, repito, que no es totalmente correcta, nace nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, también creo yo que la Biblia a veces permite que leamos estos pasajes, que lo meditemos para darnos cuenta de que todos somos merecedores de otra oportunidad y merecedores de la gracia y del perdón del Señor. Vamos a ver otro ejemplo. Vámonos otra vez a Mateo capítulo 1. Vamos a leer ahora en el versículo 5. Mateo 1:5, donde dice: Salmón engendró, bueno, si quieren leemos el 4, Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Entonces se ve ya que Isaí es el padre del rey David. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasó con esta mujer, con Rahab, la prostituta? ¿Por qué aparece aquí el nombre de una prostituta? Si ustedes ven lo que hemos leído antes, en el capítulo 38 de Génesis, no aparece el nombre de la mujer de Judá. Hemos leído ahí que los nombres de los hijos aparecen. Uno era Er, el otro Onán, el otro Sela, pero no el nombre. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere, Dios no quiere que aparezca ese nombre. En el capítulo 38 de Génesis, en el verso 1, aconteció que aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a casa de un adulamita que se llamaba Ira. Allí conoció Judá a la hija de un cananeo, el cual se llamaba Súa. La tomó y se llegó a ella. Y ya luego ven ustedes aquí como no nos dice el nombre de esta mujer. Súa es el padre de ella, pero no el nombre de la primera mujer de Abraham, perdón, de Judá. Por eso, porque a veces los nombres son muy importantes en la Biblia y el Señor no quiere o no le interesa que sepamos el nombre de algunas personas. Pero en este caso vemos como Tamar está ahí escrito, Rahab también está escrito. Vamos a ver un poco qué pasó con la historia de Rahab. ¿Por qué Rahab, siendo una prostituta, también lleva sangre de ella, nuestro amado y nuestro Señor Jesucristo? Vámonos al capítulo 2 del libro de Josué. Josué, capítulo 2. Vamos a estar leyéndolo porque hay que leer el capítulo 2 para saber qué pasó con Rahab y para saber de dónde viene este acontecimiento y por qué Rahab es una de las mujeres de la fe, una de las cuales el Señor tiene sangre de ella, y por qué es merecedora de estar escrito su nombre en la Biblia y qué hizo. Capítulo 2 de Josué empieza diciendo lo siguiente: Josué, hijo de Nun, envió
desde Sitín 2 espías, secretamente, y les dijo: id a explorar la tierra y a Jericó. Ellos fueron, entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y se hospedaron allí. Entonces le fue dado este aviso al rey de Jericó: unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. El rey de Jericó mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a verte y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y luego dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mi casa, pero no supe de dónde eran. Cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y lo alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Los hombres salieron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo: sé que Yahvé os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los habitantes del país ya han temblado por vuestra causa. Porque hemos oído que Yahvé hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y también lo que habéis hecho con los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, con Sehón y Og, a los cuales habéis destruido. Al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón, y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros, porque Yahvé, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Yahvé, que como he tenido misericordia de vosotros, así la tendréis vosotros de la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo cuanto les pertenece, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denuncias este asunto nuestro, y cuando Yahvé nos haya dado la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, pues su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Estad escondidos allí 3 días, hasta que vuelvan los que os siguen. Después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento que te hemos hecho. Cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en esta tu casa, o en tu casa, a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, su sangre caerá sobre su cabeza, y nosotros seremos sin culpa. Pero cualquiera que esté en la casa contigo, su sangre caerá sobre nuestra cabeza si alguna mano la toca. Y si tú denuncias nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento que te hemos hecho. Sea así como habéis dicho, respondió ella. Luego los despidió. Ellos se fueron y ella ató el cordón de grana a la ventana. Marcharon ellos, llegaron al monte y se quedaron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, quienes los habían buscado por todo el camino sin hallarlos. Entonces
volvieron los dos hombres a descender del monte. Pasaron, y cuando llegaron a donde estaba Josué, hijo de Nun, le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Dijeron a Josué: Yahvé ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Todos los habitantes del país tiemblan ante nosotros. Todos los habitantes del país tiemblan ante nosotros. Bien, y ahora vámonos al capítulo 6, en el versículo 20 hasta el 25. Capítulo 6 de Josué, del verso 20 hasta el verso 25. Porque vamos a ver qué ocurrió con esta mujer, con Rahab la ramera, que según hemos leído nosotros, se casó con Salmón, de Salmón tuvo a Booz, Booz se casó con Ruth, de Ruth tuvo a Obed, y Obed fue el padre de Isaí. Y el padre de Isaí fue el padre, tuvo a Isaí, y Isaí fue el padre del rey David. Bien, verso 20 del capítulo 6 de Josué. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo escuchó el sonido de la bocina, gritó con un gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo asaltó luego la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Aquí ven ustedes que el Señor quiere acabar con todo lo que había en Jericó. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, ovejas, bueyes y hasta los asnos. Pero Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que sea suyo, como lo jurasteis. Los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Después prendieron fuego a la ciudad con todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Yahvé la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué salvó la vida a Rahab la ramera, a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y ella habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado para reconocer a Jericó. Hasta ahí. Vamos a ver algo que está, y yo quiero que lo veamos en el versículo número 23. Verso 23. Dice: los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, madre, hermanos, todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Fuera del campamento de Israel. O sea, que cuando rescatan a esta gente, a esta familia de Rahab, con sus padres, con sus hermanos, con su familia, no se los llevan con los israelitas en el campamento de ellos, sino que los tienen, los han librado de morir en Jericó, como todo el mundo, los han sacado, los han rescatado, pero se los llevan fuera del poblado. ¿Por qué? Porque el poblado, todo, por eso ellos conquistaron Jericó, porque se mantuvieron en santidad, se mantuvieron en integridad, hicieron la voluntad de Dios, y Dios dijo: si vosotros sois santos, conquistaréis, ganaréis y heredaréis la tierra. Si por el contrario hacéis lo que bien os parece, pereceréis. El pueblo tuvo que ponerse en oración y en ayuno, como ya ustedes saben,
por unos pocos de días, tuvieron que dar vueltas, tuvieron que interceder, tuvieron que clamar, todo eso. Entonces, Rahab, esta mujer con su familia, no eran santificados para Dios. Dios les libró de la muerte, Dios libró de la muerte a Rahab, Dios libró de la muerte a su familia, Dios le dio una segunda oportunidad, pero las cosas que son en Dios, a veces Él la quiere a su manera. Y dijo, esta mujer, por colaborar con el pueblo de Dios, por ser temerosa, por beneficiar a estos dos espías y no engañarlos y no permitirlos que mueran, no los ha engañado, no se ha chivado a los que se fueron en busca de ellos, decirle, mira, que están en el monte, yo les he dicho que estén allí 3 días, pero al tercer día bajarán, ahí lo podréis encontraros con ellos en el camino y matarlos. Ella fue fiel a su palabra, ella fue fiel a lo que les prometió, ellos también fueron fieles a lo que le prometió, y también Dios fue fiel a lo que prometieron sus hijos. Les ayudaron y ellos también les ayudaron. Es lo que se cumple en la palabra, libro de Génesis capítulo 12. La promesa que el Señor le da a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan yo maldeciré. Y esto lo vemos aquí muy claro, hermanos. Una gran prueba testimonial que Dios bendice a las personas que bendicen al pueblo de Dios. Y Dios maldice a las personas que maldicen al pueblo de Dios. Y lo ven ustedes aquí. Pero cuidado, era una persona, digamos, como cuando nosotros queremos conocer a Dios, pero necesitamos hacer la oración del pecador. Necesitamos aceptarlo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Necesita esta persona bautizarse. Necesita leer la Biblia, congregarse, orar, ir a los cultos, comprometerse económicamente con la iglesia, comprometerse con los hermanos y todo esto. Y las cosas se hacen en Dios. Por eso dijo, ellos lo rescataron, pero no estaban con ellos dentro del poblado. Ustedes entiendan lo que en aquel tiempo era. Las tiendas estaban puestas en círculo, o bien en cuadrado, como estuviera en aquel momento, como mejor les conveniera. Por ser tiempo de batalla estaría en círculo, pero ellos estaban fuera de esa cobertura, fuera de eso, hasta que ellos, y digo ellos por Rahab y su familia, se santificaran, aceptaran a Yahvé como único Dios, ella se apartara de su oficio de prostituta y todos quisieran ser parte del pueblo de Dios y del pueblo de Israel. Y de hecho fue porque luego ella se casó con Salmón, Salmón tuvo voz, etcétera, etcétera, que lo veremos a continuación. Luego aprendemos de una prostituta convertida a Dios, convertida a las enseñanzas de Dios y que es inteligente porque sabe el poder de Dios, el poder de lo que Dios puede hacer, como les dice. Hemos oído que se secó el mar, en este caso se abrieron las aguas. Hemos oído lo que habéis hecho con los reyes de enemigos, los Amón, Moab. Hemos visto que es un Dios vivo, es un Dios fuerte, es un Dios que obra señales y prodigios. Y yo quiero salvarme, yo quiero conocer a ese Dios. Ella fue fiel a su palabra, ellos también. Por eso, hermanos, una parte de la sangre también del maestro viene de parte de Rahab. Una mujer que fue inteligente, una mujer que fue sabia, una mujer que fue justa, una mujer que prometió lo que cumplió y cumplió lo que prometió. Por eso no podemos juzgar nunca a nadie porque haya sido prostituta, o porque haya sido una mala persona, o porque haya tenido una mala vida. No podemos juzgar a nadie, porque nunca jamás sabremos si el Señor, en su gran misericordia, quiere librar a alguna u otra persona de que vaya al infierno. Y tiene un propósito con cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros somos justos delante de Dios. Ninguno. Todos hemos pecado, absolutamente todos los seres humanos. Sino que Dios nos llama, cuenta con nosotros. Algunos decidimos decirle, heme aquí, lo aceptamos en nuestro corazón
queremos saber más de Él, leemos su Escritura, vamos a la iglesia, aprendemos, crecemos y queremos estar en el cielo el día que Él venga por nosotros. Otras personas, sin embargo, aun siendo muy beneficiadas por Dios, aun siendo muy beneficiadas en milagros, en sanidades, en muchas cosas, son como las insensatas que no quisieron aceptar lo que Dios les daba y no quisieron agradecerle a Dios lo que Dios había hecho en su vida, sino que por el contrario fueron desagradecidas y fueron ingratas. Por eso, hermanos, amigos, acuérdense de Rahab, como fue una mujer que quiso agradecer a Dios, quiso ser parte del pueblo de Dios y fue temerosa de Dios. Y Dios la bendijo con su nombre en la Biblia y con descendiente de ellas también como parte del Mesías que había que venir, como parte de heredero de lo que había de acontecer. Bien, vamos a ver ahora otro versículo, vamos a ver otro texto bíblico que está también en el Antiguo Testamento, pero antes vamos a ir otra vez al libro de Mateo en el capítulo 1. Mateo capítulo 1, vamos a ver lo que ocurrió con Ruth la Moabita. Mateo capítulo 1, versículo 5. Dice ahí, Mateo 1, 5, Salomón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Bien, vamos solamente hasta ahí. Estamos ahora con Booz, Obed, Isaí. Bien, vámonos al libro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Ruth está delante de Primera de Samuel. Están ustedes en Josué, luego viene Jueces y luego viene Ruth. Josué, luego viene Jueces y luego viene Ruth, su libro cortito. Solo tiene 4 capítulos. Vamos a leer en el capítulo número 1 y luego les iré diciendo. Ruth, capítulo 1. Está, repito, está Josué, Jueces y luego Ruth. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer hasta el 19. ¿Están ahí ya? Ruth capítulo 1, verso 1 hasta el 19. Luego leeremos a lo del 4 también. Para saber un poco quién es Ruth, para los que no la conozcan, los que se hayan olvidado, o refrescar un poco a toda quién fue Ruth. Dice así la palabra en Ruth capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab, con su mujer y con sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech, y su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos, de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y se quedaron allí. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada, sin sus 2 hijos y sin su marido. Entonces se puso en marcha con sus nueras y regresó a los campos de Moab.
porque oyó en el campo de Moab que Yahvé había visitado a su pueblo para darle pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para regresar a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre, que Yahvé tenga de vosotras misericordia, como la habéis tenido vosotras con los que murieron y conmigo. Que os conceda Yahvé que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, pero ellas, alzando su voz y llorando, le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí insistió: regresad, hijas mías, ¿para qué vendríais conmigo? ¿Acaso tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Regresad, hijas mías, marchaos, porque ya soy demasiado vieja para tener marido. Y aunque dijera: todavía tengo esperanzas, y esta misma noche estuviera con algún marido y aún diera a luz hijos, ¿los esperaríais vosotras hasta que fueran grandes? ¿Os quedaríais sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. Mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Yahvé se ha levantado contra mí. Alzaron ellas otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Quiero que subrayen eso. Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: mira, tu cuñada Orfa ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Ve tú tras ella. Y Ruth respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Traiga Yahvé sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte lo que hará separación entre nosotras dos. Al ver Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no insistió. Anduvieron pues ellas dos hasta llegar a Belén. Y cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa y exclamaban: ¿no es esta Noemí? Hasta ahí. Figúrense ustedes con una mujer tan inteligente como Ruth. Inteligente era Noemí, pero muy inteligente era Ruth. Si ustedes ven aquí el juego de palabras que hay en la Biblia, a partir del versículo número 15, dice que Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo, ¿y qué? ¿Y qué más? Y a sus dioses. Tu cuñada ha regresado a su pueblo, entonces ve tú tras ella también, como diciendo: vosotras casasteis con mis hijos, pero nosotras no somos unas verdaderas hebreas en el sentido, no somos verdaderas, sí son hebreos lógicamente, pero lo que la Biblia nos enseña como diciendo: hemos cometido errores. ¿Por qué? Porque hemos salido de la tierra de Belén, hemos ido a vivir la tierra de Moab, eso estaba en el sur de lo que hoy es toda la zona aunque había cambiado mucho, ¿no? Pero digamos que estaba en la zona del sur, pasando lo que era el mar Muerto, ¿no? Estaba en la zona derecha, abajo estaba Moab, y arriba en el norte estaba Amón. Entonces se había desplazado, digamos, un poco hacia la zona del este, porque, como hemos leído antes, había hambre en la zona de Belén. Entonces ellos huyeron, como huyó también Abraham de una zona, y donde huyó de ese lugar porque había hambre y Dios no le dijo que huyera, con su esposa Sara, huyó
también, o quiso huir también Isaac, pero Dios le advirtió, no huyas, no te vayas de ahí como hizo tu padre. Y en este caso, Noemí con Elimelech y con sus 2 hijos, sí, cuando estaban solteros, sí que huyeron de ahí porque había hambruna. Y estuvieron por 10 años morando en tierra de Moab. Pero Noemí, ella sabedora de que ha cometido algo que no estaba bien, que fue salir de su tierra, ella lo dice, Yahvé tiene levantado su mano contra mí, como dice el versículo número 13, la mano de Yahvé se ha levantado contra mí por yo huir de Belén hace algo más de 10 años. Y entonces Orfa besa a la suegra y se va, Ruth se queda con ella. Y Noemí, para asegurarse, dice Ruth, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vete tú tras ella. Digamos como que la pone a prueba, ¿no? Por boca de Dios. Pero ella dice, y es una frase estupenda, yo la tengo subrayada hace muchísimo tiempo, porque es una frase estupenda, en la que dice, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, iré yo, donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo y allí seré sepultada. Traiga Yahvé sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte lo que hará separación entre nosotras dos. Y ahora dice la Biblia, a ver Noemí, que no estaba tan resuelta a ir con ella, no se lo prohibió, no insistió, como diciendo la Biblia, no, estaba tan decidida, tenía cosas tan claras, pues Noemí no le dijo, no, vete a tus dioses con tu cuñada, no, eso ya sería, digamos, cerrarle el cielo a Ruth y cerrarle la bendición a Ruth de que fuera una verdadera israelita. Total, que ya ustedes han visto que ella regresa con su nuera en los siguientes capítulos, son pobres, tienen que empezar de cero, total, que ahora ya Ruth empieza, digamos, a segar en uno de los campos para poder comer algo. En aquel tiempo era costumbre que dejaran algo para las personas que eran muy pobres para que pudieran coger algo de la siega de las cosechas y no se quedaran sin nada. Y ahí ya hay un hombre que le pregunta por ella, por Ruth, no, esta es Ruth, la moabita que es nuera del Cana, que estuvo casada con Marión y tal, pero había un pariente más cercano entre Ruth, o sea, entre Noemí y Booz, había otro pariente en medio que sí tenía derecho a casarse con Ruth. Aquí la historia está muy bien, muy bonita, ustedes si quieren la pueden leer. Este hombre, por la razón que sea, renuncia a casarse con Ruth y Booz sí quiere casarse con Ruth, pero Booz quiere hacer las cosas bien, como su madre Rahab hizo las cosas bien con su padre Salmón, que se casaron, ella dejó ya la prostitución, se casó con Salmón y tuvieron a Booz. Y le fue bien las cosas porque Booz dice que tenía bastante tierra para cultivar. O sea, que hicieron las cosas bien y Dios bendijo a Rahab porque hizo las cosas bien, apoyó a Dios y a su pueblo. Y le enseñó eso a Booz y Booz también. Y ahora Booz y Noemí también querían hacer las cosas bien para que Ruth no se casara, digamos, de forma fraudulenta y algún día algún pariente dijera, esa mujer me pertenecía a mí antes que a ti. Luego vámonos al capítulo 4 y en el versículo 10 y vamos a ver qué ocurre. Capítulo 4 de Ruth, verso 10, donde dice la Biblia lo siguiente: y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, ni de entre su pueblo. Vosotros sois testigos hoy. Verso 13. Así fue como Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Se unió a ella y Yahvé permitió que concibiera y diera a luz un hijo. Permitió Dios que concibiera y que diera a luz un hijo. Y verso 17. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo:
le ha nacido un hijo a Noemí, y le pusieron por nombre Obed. Este fue el padre de Isaí, padre del rey David. Bien, lo hemos leído. Luego vemos ahí como Ruth, la moabita, fue la bisabuela del rey David, aquel que su corazón era conforme al corazón de Dios. Ven ustedes como la frase que dijo ella en el capítulo 1, en el versículo 16: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas iré yo, y donde quiera que vivas viviré, porque tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré yo, y allí seré sepultada, y traiga Dios sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte lo que hará separación entre nosotros dos. Y efectivamente las palabras que cumplió, las palabras que dijo Ruth, se cumplieron. Estuvo con su suegra estuvo con ella, compartieron vida, compartieron la vivienda, estuvo ella. De hecho le dicen Noemí, en lo que hemos leído en el verso 17, Noemí no fue la que dio a luz, fue Ruth. Pero digamos que eso nos da a entender que Noemí vivió con su nuera Ruth, aunque estaba casada ya con otro hombre, pero ella no la veía como una suegra, la veía como una madre. Por eso vivía con ella. Recuerden ustedes que Ruth era de Moab y ella estaba en Belén, totalmente lugares muy diferentes. Ella aceptó a Noemí como su madre, no como su suegra. Y por supuesto, Noemí vio a Obed como su nieto, no como el nieto de un pariente llamado Boz, o como el nieto de una antigua nuera llamada Ruth, sino que la vio como su único y verdadero nieto, y a Ruth como su única y verdadera nuera, o yo diría más, casi como una hija, ¿verdad? Luego ya hemos aprendido ahí también como las personas. Hemos visto Tamar, una mujer que quiere hacer justicia, y si tu palabra es te doy a mi otro hijo tal día, lo tienes que hacer porque eres un patriarca. Fue Tamar, que no hizo las cosas de forma muy correcta, pero bueno, al fin el Señor, lo que estaba un poco torcido, lo enderezó, y de ahí, de la relación con Judá, nació Fares, y de ahí viene el rey David. Luego con Rahab la ramera, otra mujer que ve el poder de Dios, se anticipa lo que va a ocurrir. Dios de alguna manera le revela lo que va a pasar. Ella quiere ser parte de la bendición, parte de la herencia, parte de los vencedores, y quiere ayudar a los espías y quiere que Dios tenga misericordia de ella, porque no quiere vivir en ese lugar y no quiere morir, sino que quiere vivir con los que van a vencer. Y Rahab también es inteligente y Dios también la bendice. Y ahora vemos a Ruth como es la típica persona también inteligente que ve que Dios es real, que Dios está vivo, que Dios es poderoso, y quiere también ser parte de esa bendición, y sabe que aunque no está su suegra en los mejores momentos de su vida, que han enviudado, pero ella quiere ser parte de la bendición de Dios. Vamos a ver otra mujer, Betsabé. Mateo capítulo 1, versículo número 6. Mateo 1, 6. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón. ¿Y quién fue la mujer de Urías? Betsabé, una mujer adúltera, pero que también aparece en la Biblia. Vámonos a 2 de Samuel. 2 libros un poco más hacia el final de la Biblia. 2 de Samuel, capítulo 11, verso del 2 al 4. 2 de Samuel, capítulo 11, del 2 al 4. Dice que un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Cuando vio desde el terrado a una mujer
que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías el Heteo. Envió David mensajeros que la trajeran. La tomó, cuando llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa y la mujer concibió y mandó a decir a David: estoy encinta. Esa es la historia de Betsabé, una mujer adúltera. Y luego la historia, ya no tengo tiempo porque se termina. Ahí lo que ocurre es que se queda embarazada, tiene un hijo, el hijo Dios no permite que viva por el pecado que han hecho, pero ya el segundo hijo que tienen ya Betsabé con David es Salomón. Ese ya sí Dios bendice esa relación. Entonces, ven ustedes a Betsabé cómo de alguna u otra manera se metió por la puerta de atrás en la vida de David. Es cierto que también Betsabé buscó un poco, y digo, se metió en la puerta de atrás porque Betsabé provocó al rey David. Porque hay que conocer un poco el lugar. Si ustedes van a la tierra de Israel, estaba el templo del rey David, había como en zona alta, una montaña hacia abajo, y enfrente, como unos 100 metros aproximadamente, hay otra montaña hacia arriba donde están las viviendas, y es como una terraza enfrente de la otra, que lo único que le divide es un campo en el cual hay una montaña hacia abajo y luego otra sube hacia arriba. Luego esa mujer sabía qué hacía bañándose a esa hora enfrente de donde vivía el rey David. Lo que estaba era buscando lo que buscaba, meterse por la puerta de atrás en la vida del rey David, porque ella no tenía por qué haberse bañado, porque sabía que él a esa hora iba a estar pendiente de ella y iba a estar viéndola bañándose. Luego también ella provocó un poco pertenecer a la historia del pueblo de Israel y pertenecer a la familia del rey David, y también indirectamente a ser parte del heredero del rey de reyes y señores llamado Yeshua, que fue en este caso mediante su segundo hijo que tuvo ya con David, llamado Salomón. Y la última mujer, María. Y yo quiero que veamos algo, porque se encuentra en Mateo capítulo 1, versículo número 16. Mateo 1:16, que dice: Jacob engendró a José, padre de María, no marido, padre. Realmente está mal traducido. Este escrito está mal traducido a través de los años. Jacob engendró a José, padre de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ya les dije la semana pasada que el Señor, donde recibe la heredad, es de María, no de José. Luego está mal traducido eso de marido. En lugar de marido es padre. Jacob engendró a José, padre de María, de la cual nació Yeshua, llamado el Cristo. Y yo quiero que leamos algo en Lucas capítulo 1, Lucas 1:48, porque la Iglesia Católica dice que María es inmaculada, o sea, que está limpia completamente, que no tiene manchas. Y eso no es correcto. Vamos a ver aquí Lucas 1:48, como María no es limpia. Lucas 1:48 dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Si María fuera completamente limpia y sin mancha, ¿por qué dice María ha mirado la bajeza de su sierva? No tiene sentido, ¿verdad que no? Si soy sin mancha, no soy baja. Si no tengo inmundicia, no tengo bajeza. Luego ella considera que realmente no es como la Iglesia Católica la quiere poner, la Inmaculada Concepción de María. María, Inmaculada, todo lo que tú quieras. Pero no es correcto, porque ella en el verso 48 dice: Dios ha mirado la bajeza de su sierva, pues desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y en Lucas capítulo 18, Lucas 18, en el verso 18, vamos a ver lo que dice.
Lucas 18, 18 dice lo siguiente. 18 y 19. Un dignatario le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Hasta ahí. Nadie es bueno sino solo Dios. Luego, ni María es inmaculada, ni María tiene nada de inmaculada. Todos somos pecadores y todos necesitamos a Dios. Amén. Vamos ahora. Señor, bendito sea tu nombre, tu gracia y tu gran misericordia. Te pido, Señor, que tú añadas a tu iglesia aquello que yo soy incapaz de aportar, que tú nos bendigas, que tú nos guardes, que tú nos lleves en el hueco de tus manos, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Señor, hemos aprendido hoy como 3 hijas tuyas, por un lado, más Betsabé, más luego María, todos fueron parte de la sangre de Jesús de Nazaret, una de una manera, otras de otra, pero todos ellas están puestos sus nombres aquí en la Biblia para que nosotros recordemos y aprendamos de ellas. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia, porque tú eres fiel y siempre estás con los brazos extendidos para acercarte a nosotros. Gracias, Maestro. En tu nombre, Yeshua, te lo pido todo y lo dejo todo. Amén y amén. Amén.